como ayer. Es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un programa radial, un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio, sobre todo, del Catecismo de la Iglesia Católica, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla, y se transmite por Radio Latacunga AM y FM, por la página oficial, por la página Facebook de Radio Latacunga y por el canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos. Amigos, bienvenidos todos. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Carlos Novoa Polo, miembro del programa radial Bendecidos de Radio Santa Cruz y miembro del movimiento Juan 23. Estamos hablando de la provincia insular de Galápagos, con quien vamos a trabajar en el tema Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El subtema Los preparativos, numerales 522, 523 y 524 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos de la misma manera nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermanito Carlos, muy buenas tardes y bienvenido a Un Pueblo que Camina. Buenas tardes, querido hermano Juan, ¿no? Juan Zorrilla. Agradecido por esta invitación que nos hace Radio Latacunga al movimiento Retiros Parroquiales Juan 23 y por la invitación personal a quien le está hablando. Darle las gracias a Dios y a este programa Un Pueblo que Camina por Radio Latacunga. Buenas tardes. Muy bien, gracias a usted. Como siempre, nosotros queremos que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado. Y vamos a preguntarle a nuestro hermano que nos cuente su testimonio de vida, cómo se involucró con el movimiento Juan 23, cómo se involucró con la iglesia, qué actividades hace, dónde se involucró, acá en el continente, en la zona continental o en la zona insular. Adelante, hermanito Carlos. Bueno, ¿quién es Carlos Novoa? Bueno, me involucré con el movimiento Juan 23. Siempre he sido laico, católico, nací en Guayaquil, en el sur de Guayaquil, en Paño y Los Ríos. Mi educación primaria fue en la Escuela Salesiana Domingo Sabio hasta el primer año. Luego pasé al Colegio Francisco Orellana, en el cual me gradué, y ingresé a la Armada del Ecuador. Por los años 80 vine con el pase acá a la Capitanía de Santa Cruz de Puerto Ayora. Y aquí conocí a la que hoy es mi compañera de vida, casi 40 años, Carmen Moncayo Rivadeneira. Y en estos tiempos que ya estoy jubilado, voy para 6 años de jubilado, luego de 31 años de haber servido a la institución Armada del Ecuador, asistía como un laico cualquiera que no cometía, entre comillas, no tenía errores. ¿Por qué? Porque no mataba, no robaba y todo eso que decimos cuando estamos equivocados. Y pues bueno, el Señor, siempre me presentaron este movimiento que inclusive lo conocía acá en Galápagos, ni siquiera sabía en Guayaquil, por cosas del mundo mismo en el cual está involucrado.
Y el Señor me tenía preparado algo que sinceramente no lo sabía, no lo entendía hasta el día de que escuché a un hermano una invitación a un retiro y solito, cogido de la mano del Señor, me llevó. Ya tenemos 6 años participando en todas las actividades del movimiento activamente. Con mi esposa caminamos los dos juntos, con mi esposa hicimos el retiro los dos juntos. Y ahí estamos sirviendo en la iglesia, en nuestra parroquia, en lo que nos necesita y donde el Señor me llama. Y ahora me ha llamado a servirle a Él con mi voz, a instruirme también, porque uno se sigue instruyendo cuando predica la palabra de Dios. En este programa auspiciado por Radio Santa Cruz y el Movimiento Retiros Parroquiales del Vicariato Apostólico de Galápagos, acá de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, querido hermano. Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, pues tenemos una cita bíblica seleccionada para el tema de hoy, tomada de Isaías, capítulo 9, verso 6. Dice: Su glorioso principado y la paz no tendrán fin. En el trono de David y en su reino se mantendrá y consolidará con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre. El celo del Señor Todopoderoso lo realizará. El tema que hoy vamos a tratar, los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. El subtema propiamente, los preparativos, que es nuestro tema de hoy. Hermano Carlos, por favor, ¿nos puede indicar una introducción a este tema? Bueno, es un tema muy profundo, ¿no? Los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Pues Jesús nos ha compartido durante su vida oculta, es mi pensar, la vida de la mayoría de los hombres, la vida de la mayoría de ustedes, hermanos, Radio Escucha, y mi vida. Una vida cotidiana sin grandes acontecimientos, una vida de trabajo, una vida religiosa, participando de la vida en la comunidad, de tu comunidad, de mi comunidad. Sabemos, mis hermanos, que por el Evangelio, que durante este tiempo Jesús vivió bajo la protección de sus padres terrenales, que iba creciendo, como nos dicen las Escrituras, que iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, ¿verdad? Estando siempre sujeto a sus padres. Jesús cumple con el cuarto mandamiento y nos enseña, desde pequeño, nos enseña a cumplir el cuarto mandamiento, que es la obediencia de honrar a nuestros padres, y a nuestra madre, y él más, porque honró a nuestro Padre Celestial. Nazaret, donde fue su lugar de su vivencia, de su niñez hasta que salió a la luz pública, fue la escuela donde él comienza a entender la vida. Esa fue para mí pensar la escuela de Jesús, la escuela del Evangelio, que Jesús iba a las sinagogas desde pequeño. Es una lección de silencio, de vida familiar, de trabajo, querido hermano. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de Latacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas. A través de Estéreo Latacunga FM, Radio Latacunga AM y Facebook Live Radio Latacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano
Un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el hermano Carlos Novoa Polo, miembro del programa radial Bendecidos de Radio Santa Cruz y miembro del movimiento Juan 23. Está con nosotros para hablarnos del tema Los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús. Precisamente o concretamente los preparativos. Numerales 522 hasta 524 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 522 que dice así: Los preparativos. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa de esta venida. Hermano Carlos, por favor, coméntenos sobre este numeral, explíquenos un poco más. Dice, los preparativos que hace Dios para la llegada de su Hijo. Es como la familia que espera la llegada de un hijo, sí, y comenzamos a preparar la habitación, e incluso sabiendo con la tecnología que hay ahora en nuestro mundo, ya sabiendo si es niño o niña, comenzamos a arreglar, a pintar la habitación, ¿no? De un color, de otro color, anunciarle a los hermanos que va a llegar un niño nuevo, una nueva, un nuevo ser a la familia, ¿verdad? Y para intentar comprender un poco el misterio de Dios, esta imagen nos hace entender, esta imagen de la familia nos hace entender que Dios nos está dando una pedagogía y a la hora de preparar la llegada del nacimiento de su Hijo. Lo primero que hay que decir o lo primero que tenemos que entender es que Dios toma la iniciativa, Él lleva adelante el plan de salvación, el plan para salvarme a ti, salvarte a ti, salvarme a mí, querido hermano Radio Escucha. Hoy en día es importante remarcarlo, en una cultura en la que estamos muy entregados a los relativismos, donde todo lo entendemos de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿verdad? Y nos cuesta mucho acoger la revelación a la iniciativa de Dios. Hay que decir que Dios ha tomado la iniciativa y la decisión de venir a nosotros y que vino por un camino concreto, que vino por un objetivo concreto, ¿no? Esto choca con el pluralismo religioso que hay hoy en día, que está tan extendido en esta cultura relativista, que nos viene a decir todas las religiones que son caminos igualmente para llegar a Dios. El camino cristiano, el camino del Islam, las religiones orientales. Pero detrás de todas estas hay un democratismo, diríamos, ¿verdad? Diciendo, ¿para qué va a haber un camino más objetivo que las de las otras religiones? Y comenzamos con esa divergencia, ¿verdad? Cada uno se ha hecho o nos hemos, desde nuestra cultura, existen muchas religiones. A esto se le llama, dice el padre, el monseñor José Ignacio Munilla, el pluralismo religioso, que en el fondo lo que hacemos o lo que se hace es negar la iniciativa de Dios, negar la iniciativa y la revelación de Dios. Según eso, las religiones son como la iniciativa del hombre, de yo. Más o menos como que inspirado nomás por Dios, ¿no? Pero esto que estamos diciendo, que estamos discerniendo, no es más que la mentalidad del relativismo, porque hay tantas religiones como personas, dice Monseñor Munilla. Todo esto no es más que pretender ver la realidad desde mi ángulo, desde nuestro ángulo, desde nuestra óptica,
¿Y quién toma la iniciativa para este preparativo? Nuestro Señor, nuestro Padre Yahvé. ¿Por qué? Porque va a ser la nueva alianza, la alianza eterna. Recordemos que lo toma la sangre del cordero que es la sangre de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto, en los dinteles o en los marcos de la puerta estaba la sangre del cordero, ¿no? Y el cordero de Dios es el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre nos liberó. También recordemos esta imagen que hizo Moisés de la serpiente en el desierto, cuando alguien haya sido picado, que la mirara y se curaba. Estaban adelantándonos cuando nuestro Señor esté levantado en la cruz y mirándolo, Él nos limpiaría, nos curaría, nos liberaría del cautiverio del pecado. Ahora, estos ritos y sacrificios y figuras, símbolos de esa primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo, o sea, todo va dirigido hacia Cristo, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. En el antiguo templo de Jerusalén, donde había esa cortina que se llama el Monseñor Munilla, nos dice que se llama el Santa Santorum, es el santo de los santos, en él la plenitud de la divinidad, ¿verdad? La imagen del Cordero Pascual, el Cordero sacrificado y con la sangre del Cordero, como le decía, es la que marcaba todos los dinteles y los liberaba, los liberó a los hebreos de la esclavitud yugo egipcio, ¿no? Pues a nosotros también nos vino a liberar Cristo con su sangre de nuestro pecado, de nuestra libertad. Ahora, va más allá, ¿por qué? Porque no solamente va para el pueblo elegido, el pueblo más débil de Israel, porque pudo haber cogido a Roma, a Grecia, al mismo Egipto, pero el Señor siempre coge al más débil y dice que va más allá. A veces yo tiendo a pensar que el pueblo de Israel piensa que ellos son los únicos, ¿no? Y que nosotros, los paganos, no tenemos ese derecho, pero no. El Señor, vea, cuando van los tres reyes magos se acercan buscando al niño que ha nacido, guiado por esa estrella de Belén. Ahí estamos reflejados nosotros los paganos, nosotros los que vamos a, 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 a conocer la plenitud de Dios, ¿verdad? Y ahí estaremos siempre mayoritariamente formando parte de esta cultura que nos acercamos a ese Israel nuevo, diría yo, ¿no? Para descubrir que Israel era el pueblo elegido a través del cual Dios se revelaba y se reveló por medio de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, querido hermano. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Carlos Novoa Polo. Nuestro hermano Carlos es miembro del programa radial Bendecidos de Radio Santa Cruz y miembro del movimiento Juan 23, con quien estamos analizando el tema Los preparativos, numerales 522
hasta 524 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 523 para su análisis. Dice así: San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas de los que es el último e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Hermano Carlos, por favor, ayúdenos con sus comentarios de este numeral. Bueno, Juan fue el precursor, quien predicó como precursor ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él predicó un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, diríamos así, por decirlo de alguna manera, de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, sino mira quién viene detrás de mí, aquel a quien yo no soy digno de desatarles las sandalias, dice, ¿verdad? Desatarles las sandalias de los pies. Lo que nos llamaría la atención, lo que nos debería interesar especialmente de esta lectura de este texto, es que Juan, él se presenta como el precursor. El hecho de que él se presentase con ese título hizo que la expectación de Israel creciera, que vaya creciendo, ¿no? Puede ser por curiosidad, por novedad, no lo podemos decir con exactitud nosotros, ¿verdad? Enviado para prepararle el camino. ¿Por qué? Porque él dijo: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Este es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando decía: una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereza su senda. Bien dice que es un profeta del Altísimo. Este es quien está escrito: he aquí que envío a mi mensajero delante de ti, para que preparara tu camino, para que vaya delante de ti. También nos dice las Escrituras que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, refiriéndose a nuestro Salvador. Mateo nos dice que los profetas han llegado hasta Juan, que él es el último profeta. A partir de él entendemos la palabra profeta en un sentido distinto a cómo se entendía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque también tú y yo, querido hermano que nos escucha, todos nosotros somos profetas cuando nos han bautizado. Nos somos hechos profetas, reyes y sacerdotes, pero es un concepto un tanto diferente del que existía en el Antiguo Testamento. Ese concepto de una vocación específica pertenece al Antiguo Testamento, queridos hermanos. Lo envía a preparar el camino. Conviértase. Hay que decir que toda esa cadena de profetas que habían llegado a interiorizar progresivamente había llamado a una religiosidad pura, ¿verdad? Personal, a ponernos delante de Dios, aún decir, los ritos por sí solos no valen nada, están vacíos si no son expresiones de la conversión interior, de mi conversión, de la conversión interior del hombre. El profeta del Altísimo sobrepasa a todos los profetas. Es más que un profeta, es el que tiene la gracia de consumar una etapa al dar el inicio a la nueva etapa, ¿verdad? A la etapa de la salvación.
Algunas personas, más que todos los exagetas, los que hacen las exégesis de las escrituras, los que van discerniendo de versículo a versículo, de estudiar mucho para eso, dicen que los nacidos de mujer, hasta ese momento, no los que nacerán. De cualquier forma, es un género literario de la manera de expresarse propio en ese sentido. Y de los últimos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, el reino de Dios, sufre violencias y los violentos lo arrebataron, nos dice Mateo. Pues todos los profetas, los mismos que la ley, hasta Juan profetizaron, nos dice Mateo 11:13. Aquí lo interesante es hasta Juan, nos dice el texto de Mateo, ¿verdad? Es curioso que en este texto se diga que para poder ser apóstol había que haber sido testigo de Jesús desde el bautismo en el río Jordán que lo realizó Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó de muchas maneras la llegada de Jesús, pero la predicación más consumada que hizo, ¿cuál creen ustedes, queridos hermanos? ¿Creen ustedes que fue? Fue la de su martirio. Predicó con su propia vida que existe una verdad y que esa verdad moral del matrimonio fue la que lo llevó al martirio. Recordemos esa frase que decía él que tenía que ir decreciendo para que él siga creciendo, porque para eso vino, para eso, desde el vientre de su madre, leyó hace un momento el hermano Juan. Nos acabó de leer desde el vientre de su madre, cuando sintió la llegada, él saltó de gozo, de alegría, de que el esposo de la iglesia llegara. ¿Quién? El Salvador nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A que alguien abandone a su esposa y se vaya con otra, etcétera, 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 no puede ser. Y pienso que si San Juan Bautista viviera hoy en día, en este siglo XXI, se hubiese podido ahorrar ese martirio, porque resulta que le cortaron la cabeza por haber denunciado el adulterio. Acuérdense de esa parte, queridos hermanos. Aquí nuevamente les digo que lo importante es que entendamos a Juan Bautista, incluyendo su muerte de martirio, como un testimonio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Hoy nos acompaña nuestro hermano Carlos Novoa Polo, miembro del programa radial Bendecidos de Radio Santa Cruz y miembro del movimiento Juan 23, con quien estamos analizando el tema Los preparativos, un tema sacado de un tema más general que es los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Numerales 522 hasta el 524 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, el 524. Dice así: al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías.
participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida, celebrando la natividad y el martirio del precursor. La Iglesia se une al deseo de éste. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Por favor, hermano Carlos, su ayuda con comentarios y explicación a este numeral. Bueno, parece que se me grabó a lo que leí el numeral 524 de esta última frase de Juan el Bautista, ¿no? Pero, vámonos al contexto del texto, que no tenemos que pensar que Israel es el único que tuvo que prepararse para la llegada del Mesías. Pues déjame decirte, querido hermano, que tú y yo también tenemos que prepararnos, incluso aunque nosotros no hayamos tenido esa dicha, esa felicidad, esa alegría de ver de que Él haya llegado, ¿no? Porque hemos sido testigos, ya nosotros somos testigos de la promesa cumplida. ¿Por qué? Porque estudiamos, ya vivimos el Evangelio, el Nuevo Testamento, la nueva alianza, la promesa cumplida. Porque el Evangelio mismo nos dice, muchos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y murieron sin haberlos visto. Y nosotros somos de esos muchos que estamos disfrutando, que estamos viendo, pero no lo vemos con los ojos que tienen que ver con los ojos del corazón. No vemos esa promesa cumplida con los ojos del corazón, porque vemos con los ojos exteriores que vemos las cosas de este mundo. Que hay una nueva acogida personal y es tan necesaria, queridos hermanos, Radio Escucha, de este prestigioso programa, Un Pueblo que Camina, es tan necesaria en este siglo XXI como en el siglo antes de la llegada de Jesucristo. Nos sirve que la acogida la hayan hecho otros por mí y por ti, otros que la hayan vivido, ¿verdad? Por eso, queridos hermanos, déjame recordarte que la liturgia de la iglesia, con esa forma cíclica del ciclo, de completar cíclicamente, de celebrar estos misterios de Jesús con la preparación anual del Adviento, en una especie de versión litúrgica de lo que ha sido todo el Antiguo Testamento. Tú y yo participamos del Adviento, de la larga espera de Israel. Así tenemos que vivirlo en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio diario. Renovar ardientemente el deseo de la llegada y especialmente el deseo de la segunda venida de nuestro Señor. En este punto, dice Padre el Monseñor Munilla, que ese ardiente deseo es este punto que se nos refiere al final del Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga, diga, ven, porque el que tiene sed se acerca y el que quiera la reciba gratis, esa agua viva, nos dice Monseñor Munilla, ¿no? Esa es una llamada que nos hace el Señor Dios, a esa llamada a los que tenemos sed, a buscarlo a Él. Es una llamada a no asistir a la lectura de la Sagrada Escritura de una manera fría, de una manera automática, que porque es domingo me voy a la misa, o porque es jueves voy al Santísimo, o porque voy a una Eucaristía porque es conmemorar el tiempo que un familiar haya fallecido. No. Quiere que nosotros nos incluyamos, que tengamos esa sed de beber gratis, es agua viva, pero beberla para sentirla, para que eso no se nos convierta en nuestro mayor problema al decir que tenemos sed. Tenemos que introducirnos en este relato de la revelación como quien escucha una historia que no va con él a veces, ¿verdad? Eso nos puede llevar a cometer muchos errores, ¿no? La Sagrada Escritura es totalmente reveladora de
cómo Dios nos ha preparado para recoger, para entregarnos, para darnos su revelación. Sin ellos, tú y yo, nosotros estaremos en tendremos ese vaso vacío, digámoslo, ¿no? Y no podríamos recoger y tomar de esa agua viva. Por eso el catecismo nos dice que para acoger lo necesario celebrar la natividad y el martirio del precursor. La iglesia nos une al deseo del precursor, como les decía. Es preciso que él crezca y yo disminuya. Ese sentimiento que tuvo Juan el Bautista es un sentimiento de humildad. Es ahí la actitud propia y adecuada de cada quien, de cada quien, de tú y yo, de lo que estamos esperando, la llegada de nuestro Señor, la llegada de Cristo. Que Cristo, donde quiera, Él sea el puesto, el centro, el eje de mi vida, de tu vida, de mi yo, o sea, de mi ego, o sea, pero de mi yo, teniéndolo a Cristo en mi corazón. Tenemos que dejarle sitio a Él. Esta frase de Juan el Bautista es perfectamente aplicable para cada uno de nosotros. Recordémoslo, porque hoy me la he grabado. Es preciso que Él crezca y yo disminuya. Si yo muero al hombre viejo, si yo no muero a ese hombre viejo, si yo no abrazo la ley de la humildad y de la cruz, no le dejo sitio para que Él venga. No lo dejo que Él reine en mi corazón. Juan el Bautista nos enseña cómo acoger la llegada de Dios, el preparativo de destronarnos, porque nos hemos hecho autocoronados, digamos, dice el Monseñor Munilla, ¿no? Y todo no tiene que girar en torno a ti y a mí, no, todo tiene que girar en torno a Cristo, hacerlo cristocéntrico en nuestro corazón. Esto no va contra la dignidad del hombre, no, porque cuanto más reine Cristo en nuestras vidas y cuanto más pequeños seamos ante Él, entonces es cuando el hombre, tú y yo, creceremos en humildad, creceremos en dignidad, creceremos en amor. Nunca el hombre es más hombre como cuando está de rodillas ante Dios, queridos hermanos, Radio Escucha. Perfecto, muchas gracias. Estamos en la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Como siempre, pues nuestro saludo reverente, nuestro saludo respetuoso para la audiencia que nos sigue sábado a sábado por este programa, por Radio La Tacunga, frecuencias AM y FM. En especial, pues, a los hermanos de Galápagos, a los hermanos de Juan 23, a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas que están involucrados en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Un saludo para todos ellos. Hermano Carlos, por acá en la zona continental nos está afectando mucho la crisis política, la crisis de seguridad que se vive en el país. ¿Cómo se encuentran ustedes en la zona insular? Cuéntenos un poco, antes de despedirnos. Bueno, bueno, queridos hermanos, les cuento que, querido hermano Juan y queridos hermanos Radio Escucha, la crisis política no solamente en la parte continental, la crisis política es a nivel nacional. Yo diría que también a nivel internacional, ¿no? Pero a nivel local la crisis política nos está afectando mucho porque está dividiendo a muchas personas, está dividiendo familias, está dividiendo amigos. ¿Por qué? Por la eh, diversidad de criterios, porque cada uno piensa y cree que tiene la verdad. Entonces, como le dije al inicio, hermano, yo soy militar y soy apolítico. Ahora tengo que sufragar porque me lo exigen, más no por voluntad. Es decir, fuera como antes, presentar mi credencial de pasivo no pasara nada, pero ahora para todo trámite tengo que presentar. Y si no, hay que pagar. Y no estoy muy involucrado así, pero sí percibo,
hermanos, hermanos de sangre que por la política se han separado, se han abierto y ha habido división. En vez de unir, porque la política, según mi concepto, es para servir, no para servirse. Si tomaran ese del servir, fuéramos otra cosa, ¿no? A nivel local y a nivel nacional. Ahora, en lo que se refiere a la seguridad, con eso sí tenemos un respiro, podríamos decir. Yo soy, como les dije al inicio, yo soy guayaquileño de nacimiento. Me crié en el sur de Guayaquil, donde había violencia antes, pero no como hay ahora. A mí me da un poco de temor, ya 6 años viviendo acá, cuando voy a Guayaquil, cuando voy al continente, ando en el carro de mi hermana, y cuando ellos no me lo pueden dar, estoy en un bus, ando viendo para todos lados, ando asustado. ¿Sí me entiendes? Siendo un guayaquileño de nacimiento que esté asustado. La seguridad a ese extremo no ha llegado acá. Pero tenemos otro tipo de falencias aquí. Nosotros estamos, todo el 90%, por no decirle que el 95% de los consumos alimenticios vienen de la parte continental. Vienen en barco, vienen en avión. Si vienen en avión, imagínense el precio. Si vienen en barco, la demora. Se dañan los barcos, nos desabastecemos. En este momento tenemos un crisis de desabastecimiento alimenticio y de gas. Entonces, en ese sentido es lo que sufrimos, por decirlo de esa manera, sufrimos acá en las Islas Galápagos. Aquí vivir en Galápagos es como que usted esté viviendo en Norteamérica. Un desayuno que si usted se come aquí, creo que la diferencia será $1, $2, $3 nada más de allá a acá. Imagínense cómo estaremos viviendo, cómo está la carestía de vida es muy superior. Y carecemos de buena salud y una buena universidad para nuestros jóvenes. La salud, aquí necesitamos, ha crecido la provincia y necesitamos un hospital con todas las especialidades, porque hasta que van al continente muchas personas no alcanzan a llegar. Eso es, querido hermano. Muchísimas gracias, hermano. A nombre del programa Un Pueblo que Camina, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Antes de despedirnos, pues, hermano Carlos, con relación al tema que hemos analizado, pues, un mensaje final para nuestra audiencia. Bueno, que sigamos preparándonos, continuemos preparándonos para la venida de nuestro Señor a nuestro corazón. No estemos pensando que tenemos que esperar la venida física, porque no sabemos si mañana amanecemos, pero preparémonos el día de hoy para recibirlo en nuestro corazón, para recibir, sabiendo nosotros ya vivir ya la promesa cumplida, la promesa que los profetas hicieron, que hizo Dios por medio de boca de sus profetas en el Antiguo Testamento. Ya nosotros estamos viviendo el Nuevo Testamento, la nueva alianza, sino que no tenemos que tomar la nueva venida literalmente, sino saber que la venida de Él, la segunda venida de Él, es cuando tú le abras tu corazón, cuando tú te abras a Él, cuando tú te entregues y te abandones a Él. La mejor discípulo que nos pudo enseñar eso es María. María estuvo desde la anunciación hasta cuando le entregaron su cuerpo en la cruz. Ella siempre estuvo esperando, esperando, esperando. Siempre estuvo preparándose. Y Simeón le dijo que todo guardarás en tu corazón. Entonces, esperemos, hagamos ese preparativo de abrir nuestro corazón y recibirlo
en nuestro corazón, la nueva venida en nuestro corazón. Perfecto, hermanito. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver el próximo sábado con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta mientras tanto, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y muy buenas noches. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.